Salmos 27. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye Jehová mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amado Dios, por favor, ayúdame a vivir libre de ansiedad, preocupación y miedo. En ocasiones, los nervios y la incertidumbre nublan mi mente y me impiden avanzar con decisión y firmeza por el camino de mis sueños. Te pido, Señor, que llenes mi vida y mi mente de pensamientos de paz y bienestar. Te pido, amado Dios, que me cubras con tu poderoso manto de fuerza y amor. Por favor, mantente a mi lado, protegiéndome, orientándome y bendiciéndome. Pues si tú estás conmigo, nadie podrá estar contra mí. Y es en ti donde está mi fe, mi confianza y toda mi seguridad. Y si en algún momento me invade el miedo o las dudas, por favor, acércate a mí y en un amoroso susurro, recuérdame que tú caminas a mi lado, que me llevas de la mano y me diriges por sendas de seguridad, dicha y prosperidad. Y que aunque en ocasiones no comprenda lo que está pasando en mi vida, debo confiar, pues tú me amas y tus planes siempre son mejores que los míos. Amado Dios, dame la esperanza para no llenarme de temor en los momentos de dificultad, la fe para saber que tú siempre estás a mi lado y nunca me abandonarás, y dale a mi corazón toda la paz y serenidad que necesita para afrontar los momentos difíciles de la vida. Sé que quienes se acercan con fe a ti reciben amorosa respuesta. Por eso termino esta oración poniendo mi vida, mis metas, mis necesidades, mis anhelos en tus manos.
por favor, nunca te apartes de mí, pues cada día que pasa necesito más de ti. Aleluya, eres Dios exaltado sobre todos los cielos, eres Dios de la tierra, Dios del cielo, derramando nuestros corazones delante del trono, cantemos como estruendo de grandes aguas, porque el Señor Todopoderoso reina, 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 y la tierra se estremezca con un río de alabanza, cantando aleluya, postrados ante el trono, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina. Aleluya, aleluya, pequeños y grandes. Aleluya, aleluya, levanten su voz. Aleluya, aleluya, destruyen tinieblas. Aleluya, aleluya, ven gloria al Señor, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina. Aleluya. Buenos días, mis queridos hermanos, bienvenidos nuevamente este domingo de mañana a celebrar que Jesucristo es Rey, que Dios se ha encarnado en la persona del Señor Jesucristo y ha venido a la tierra para buscar al pecador, a buscarte a ti, a buscarme a mí, para darnos una gran y poderosa salvación. Salvación que jamás será arrebatada de nuestras vidas, porque no fuimos nosotros que la ganamos, sino fue Él que lo dio por su gracia. Por eso Jesucristo es la persona en la tierra que partió la historia en dos. Por eso el calendario que usamos es desde el nacimiento de Jesucristo. Por eso el planeta habla de Jesucristo siempre. Por eso la persona de Jesucristo fue lo más controversial durante todas las edades, y por eso Jesucristo es el Dios verdadero. Por eso en una de las oportunidades cuando Jesucristo enseñaba, las multitudes se aglomeraban alrededor de él para escuchar qué sabiduría tan grande tenía. Entonces, por eso comenzamos con la palabra de Dios, comenzamos cantando, pero vamos a recordar las bienaventuranzas del Señor Jesucristo que dijo en un monte cuando la gente lo quería escuchar. Entonces, las dos primeras bienaventuranzas están en Mateo capítulo 5, versículo 3 y 4 en la Nueva Traducción Viviente, y aquí en adelante vamos a usar siempre esta versión de la palabra de Dios. Dice así la primera bienaventuranza en el versículo 3. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Los pobres de espíritu somos todos aquellos que estuvimos en algún momento perdidos de la verdad. Estuvimos en algún momento desviados del camino, pero Él con su inmenso amor nos atrajo. Éramos unos pobres espiritualmente, y la palabra de Dios dice
que si nosotros mostramos necesidad de Él, el reino de los cielos será para nosotros. La vida eterna completa estará a favor y nosotros estaremos en esta vida eterna. Ese es el gran privilegio de seguir a Jesucristo. Por eso nos reunimos todos los domingos en la mañana para cantar, para celebrar la cena, para reunir ofrendas, para interceder los unos por los otros. Acompáñenme también al versículo 4. Dice: Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. En el estado perfecto del cielo, cuando no haya lloro ni llanto, ya no nos vamos a preocupar por eso. Es más, no nos vamos a preocupar por nada. Pero la palabra de Dios promete en el reino de las bienaventuranzas, mientras estemos aquí en la tierra, que las bienaventuranzas o la gran felicidad del verdadero cristiano que sigue a Jesucristo es que los que lloramos en esta tierra seremos consolados. Seremos consolados por medio del Espíritu Santo. Por eso es una maravilla tener a Dios en nuestra vida, porque el Espíritu Santo nos consuela cuando estamos tristes, cuando lloramos. Por eso, mi querido, si hoy estás triste, ven, escucha esta palabra que hoy Dios te está regalando, que estarás consolado por toda la eternidad. Y vamos a seguir en esta mañana disfrutando de la música que alabamos al Señor. Mientras tanto, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos porque solamente en ti hay salvación. Y solamente tú, Señor, nos has tomado de tus preciosas manos. Gracias porque los que fuimos pobres de espíritu, tú nos has dado el reino de los cielos. Nos has pasado de muerte a vida. Y muchas gracias, Señor, porque los que lloramos en esta tierra seremos consolados por medio de tu Espíritu Santo. Te alabamos y te ofrecemos esta mañana para que te goces con nuestra vida, con estos cánticos, con la cena, con la celebración de los diezmos y de las ofrendas. Padre bueno, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Tú eres Dios, Dios fuerte sobre esta tierra. Y declaramos que tú reinas en nuestras vidas. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, santo, santo. En las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres
cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. Y no sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. No sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no sé, no me has dicho qué fue lo que viste en mí para quererme. Es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma. No sé cómo, pero tú me has dado paz. Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar. Nada puede detener tu libertad. Ya no intento comprender esta locura, palpitando al son del sol y de la luna. Solo puedo darte gracias, repetírtelo otra vez. Toma el agradecimiento de mi ser. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo? Oh, Señor, ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Me hayas amado, Señor, que tú me hayas amado. Para que tú me hayas amado. La verdad es un privilegio levantar cánticos
e himnos espirituales a nuestro Dios. Es un gran privilegio que en nuestra boca salga alabanzas al único Creador. Por eso tenemos que seguir en esta práctica a lo diario, en nuestra propia casa, y seguir alabando al Señor con música. Ese es el tiempo de la cena. Es el tiempo donde todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo y hemos aceptado a Jesús como único y suficiente Salvador, estamos en la oportunidad de celebrar esta gran, importante convocatoria que hace Dios a todos aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Este pan que representa el cuerpo entregado voluntariamente por el Señor Jesús y este vino que representa la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ese Calvario por el cual el Señor Jesús tuvo que atravesar por ti y por mí. Por eso vamos a leer el versículo 5 de las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 que dice: Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. La humildad es la característica en la cual el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo. No escatimó siendo Dios y estando sentado en su trono, sino que se humilló, haciéndose en forma de hombre como nosotros, para hacerse como uno de nosotros, entregarnos su amor, compartir su evangelio, para poner su fe en él. Esta humildad que debe ser imitada por nosotros los hijos de Dios, los cuales aceptamos el sacrificio y venimos humildemente delante de esta mesa para celebrar y reconocer que Él fue quien nos escogió, que Él fue el que nos tomó de su mano, que no fuimos nosotros, sino sería una arrogancia de nuestro corazón pensar que nosotros fuimos los que nos acercamos a Dios, cuando fue Dios el que nos escogió a nosotros. Por eso, la humildad debe ser aprendida por el Maestro Señor Jesucristo y nosotros debemos practicarla cuando nos acercamos a celebrar la cena. También en el versículo 6 dice lo siguiente: Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Vemos diariamente que la justicia de este mundo no es justicia, sino injusticia. Todo el mundo clama por justicia a este mundo y lo que recibe es injusticia. Por eso nosotros los hijos de Dios no podemos poner nuestra confianza y la petición de justicia en el mundo, porque seremos totalmente defraudados. Necesitamos tener sed de justicia por la cual el Señor llenará nuestro corazón de paz y de justicia. Así como el Señor Jesucristo hizo justicia delante del Padre entregándose a sí mismo. La palabra de Dios dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hizo justicia delante del Padre y por esta justicia fuimos aceptos hijos delante de Dios. Por eso no busques justicia en el mundo, porque no la encontrarás. Tienes que buscar justicia en Dios y en Él la hallarás. Humildad y justicia, dos características para vivir sosegadamente en esta tierra y dos características que el Señor Jesucristo nos enseñó para vivir. Por eso hoy celebramos esta cena, porque la humildad del Señor Jesucristo nos llevó a vida eterna y porque la justicia de Dios nos llevó a que disfrutáramos la eternidad. Tomamos este pan simbólicamente y lo partimos, simbolizando el cuerpo molido por el Señor Jesús, y tomamos esta copa de vino que simboliza la sangre derramada voluntariamente. Oremos y demos gracias al Señor porque nos ha rescatado. Padre misericordioso, gracias por tu humildad en humillarte a ti mismo para rescatar al perdido y al pecador como nosotros. Y muchas gracias por tu justicia que nos hizo aceptos delante del Padre. Te alabamos porque tú eres grande, Señor, y porque tu Espíritu Santo nos convence de todas estas cosas y hoy recordamos este gran sacrificio. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.
nuestro lamento en baile. ¿Cuántos están alegres? ¡Vamos! La palabra del Señor dice en uno de sus salmos: ¿con qué limpiará el joven su camino? Lo limpiará con la palabra de Dios. Esa es la practicidad de la palabra de Dios. Por eso hoy escucharemos la palabra de Dios, la cual hará efecto en nuestros corazones. Esta palabra que está hecha para ti, tú que nos estás escuchando, querido hermano, querido amigo, que has llegado hasta acá. Es una bendición escuchar la palabra de Dios, porque es la que transforma, porque es la luz que nos lleva
a la verdad. En el versículo 7 de las bienaventuranzas dice: Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. La compasión es una característica del cristiano. ¿Por qué tenemos que ser compasivos? Porque el Señor fue compasivo con nosotros. Eso dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a ser compasivos. No por obra propia, sino porque el Señor tuvo compasión de nosotros. Por eso escucharemos hoy sus palabras, porque nos tratan con compasión. También en el versículo 8 dice: Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. No hay manera diferente que ver a Dios por medio de su palabra. No hay otra manera de desarrollar un corazón puro por medio de ser santificados o lavados por medio de su palabra. El cristianismo se vive con la práctica de leer y poner en práctica, valga la redundancia, en obediencia a la palabra de Dios. Si tú eres un cristiano que no está leyendo la palabra de Dios, no estás limpiando tu corazón. Y será muy difícil tener un corazón puro si no se siguen los preceptos de Dios. Por eso hoy invitamos a Manuel Cortés a escuchar la palabra de Dios. Este varón, conforme al corazón de Dios, que lucha todos los días por hacerlo mejor, como todos nosotros, predicará la palabra de Dios. Oremos por su palabra y oremos por este hombre. Señor, muchísimas gracias por su palabra, porque ella nos hace compasivos, porque ella limpia los corazones y nos hace cada vez más puros. Gracias porque seguramente hará el efecto que tú quieras que haga. Y muchas gracias por Manuel, por su vida, por su ministerio, porque tú lo pusiste como pastor en esta iglesia durante muchos años. Y gracias por esta obra tan maravillosa que estás haciendo en él. Gracias por su esposa, por sus 3 hijos y por esta familia, Señor. Oro para que tú los bendigas, para que tú los prosperes en todos sus caminos y ellos también puedan tener paz en sus corazones. Te alabo, Señor, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Mis queridos hermanos, es un placer para mí volver a poder llevar un mensaje que Dios me ha dado para compartir con ustedes. Espero que nuestra iglesia Torre de Refugio pueda seguir buscando el propósito de Dios que tiene en sus vidas y en la vida de la iglesia. Hoy nuestro tema es: fuimos creados para agradar a Dios, ¿no? Entonces, Dios nos ha creado para adorarlo a Él, y por eso quiero empezar con si quieres buscar en sus Biblias un pasaje que está en Mateo 22. Pueden buscar ahí en sus Biblias, versículos 36 al 37. Entonces, pues es un mandamiento que seguramente no lo sabemos de memoria, pero pues realmente aquí es donde empieza la verdadera adoración a Dios, y es donde empieza pues todo, ¿no? Y entonces este versículo dice, el versículo 36: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? Entonces, fuimos creados para eso, fuimos creados para amar a Dios,
fuimos creados para, pero no amarlo pues a nuestro estilo, sino al estilo divino, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a ver esta parte, y para ver esta parte quiero hablar de la adoración, ¿sí? De esa forma de adorar a nuestro Dios, porque para eso hemos sido creados. La base de agradar a Dios es nuestra adoración. ¿Cómo es nuestra adoración hacia Él? ¿Cómo nos estamos expresando hacia Él? A veces cuando escuchamos la palabra adoración pensamos ¿en qué? En música, ¿sí? Pensamos en oración, ¿sí? Pero esto va mucho más allá, ¿no? La palabra adoración va mucho más allá. La adoración realmente es amar a Dios con mi vida, en cualquier momento, en cualquier situación, y todo lo que hago debe agradar a Dios. Esa es la verdadera adoración. Todo, absolutamente todo. No solo en la iglesia, no solo en el trabajo, no solo en la familia, en todo lado. Todo lo que yo esté haciendo debe agradar a Dios. Y para eso tengo que amar a Dios, para poder responder a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? Entonces, vamos a ver 3 puntos importantes de la adoración. Dios nos ha diseñado totalmente para agradarlo a Él. Dios nos ha diseñado para amar a Él, ¿sí? ¿Sí? Y la adoración nace pues del corazón. Allí es donde se empieza a formar nuestra forma de relacionarnos con Dios y nuestra forma de expresar nuestro agradecimiento a Dios, ¿no? ¿Sí? Fuimos creados para tener una relación con Dios, y eso se llama adoración. Entonces, adoración es mi relación con Dios. No solo música, como lo vimos, no solo orar, eso va mucho más allá, es nuestra vida, es todo, es el conjunto de todo lo que hacemos y lo que estamos haciendo para Dios. Entonces, vamos a ver 4 puntos que nos hablan de la adoración que quiero tocar, ¿sí? El primero es, debo dedicarme a Dios. El segundo, debo separarme del sistema, de este mundo, del mundo y todo su sistema. Debo enfocar mi vida a Dios. Y el tercero, debo tener una vida de adoración. Vamos a ver estos 4 puntos, ¿sí? Y para eso me gustaría que buscaran en sus Biblias Romanos 12:1, ¿no? Es importante ver estos pasajes, qué es lo que Dios dice de la verdadera adoración, ¿sí? De cómo mi vida está agradando a Dios, ¿no? Entonces, dice el versículo 1 en la Nueva Versión Internacional: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, ¿sí?, ofrezcan ¿qué? Su cuerpo como sacrificio vivo, ¿no? Entonces, nuestro primer punto es que debo dedicarme a Dios, ¿sí? ¿Y cómo me dedico? Todo. Dios no me quiere por partes, Dios no quiere mi tiempo extra, no quiere el tiempo que me sobra, no, Dios quiere todo, porque somos todo, ¿sí? En mi trabajo, donde sea, todo lo que estoy haciendo debe agradar a Dios, porque para eso hemos sido creados, ¿no? Entonces, pues una vida dedicada a Dios es una vida que hace sonreír a Dios, es una vida que agrada a Dios, es una vida que complace a Dios. Entonces, cada vez que hacemos algo, es que estamos agradando a Dios y que estamos complaciendo a Dios con lo que hacemos. La adoración es una dedicación, ¿qué? Voluntaria, ¿sí? Por eso dice la palabra clave, y es ofrezca. Entonces, es voluntario, ¿sí? Dios podía obligarnos seguramente a hacerlo, pero eso no es la razón de ser. Dios quiere que lo hagamos, ¿cómo? Voluntariamente. La adoración es una dedicación voluntaria a Dios. ¿Sí? Entonces, la adoración ni es una religión, ni es una obligación. Si estás haciendo algo obligado, no estás adorando a Dios, estás adorando a los hombres. Pero cuando yo adoro a Dios, lo hago con mi voluntad, ¿sí? Lo hago con mi diligencia, y sobre todo lo hago con gozo y alegría, porque es para el Señor Todopoderoso. Para eso hemos sido creados,
es para agradar a Dios. Pero ¿cómo lo agrado? Con lo que yo estoy haciendo en mi vida, en cada situación, ¿sí? Entonces debemos vivir, dice, su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces es importante entender que debo dedicarme a Dios en 3 cosas importantes. Primero, es voluntario, ya lo vimos, es por gratitud. Segundo, es una práctica, ¿sí? Cuando habla del cuerpo, ¿sí? Cuando el pasaje habla que ofrezcamos nuestro cuerpo, ¿sí? Es que es una práctica, es una realidad en mi vida. No es decirlo, sino también que se vea eso en nuestras vidas, ¿no? Y creo que un pasaje interesante que podemos mirar, si quieren, allí en sus Biblias, podemos mirar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, si tiene su Biblia ahí, busque 1 Corintios 6. Vamos a buscar este pasaje de ver la vida práctica, que es 1 Corintios 6, ¿sí? Vamos a ver los versículos 19 al 20, ¿sí? Entonces, esto empieza con una pregunta. El Señor le hace una pregunta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Ignoras eso? Dios habita en ti, Dios está en nosotros, y este cuerpo no me pertenece. Por eso dice acá: el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es vuestro. Este cuerpo ya no es nuestro. Por eso la práctica es una de las formas de dedicarme a Dios, y es una forma de adorar a Dios. Dice: porque habéis sido, ¿qué? Comprados. Dios nos compró con su preciosa sangre, y al comprarnos, ¿qué debemos hacer? Glorificar a Dios, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿no? Entonces es importante entender que Dios quiere una vida dedicada a Él, pero no es una vida de palabras, sino es una vida voluntaria, es una vida práctica, y sobre todo es una vida de dedicación. Y eso tiene que ver con la palabra sacrificio vivo. Cuando dice: ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, está diciendo que mi vida debe estar dedicada a Dios. Entonces hoy Dios te está preguntando: ¿tu vida está dedicada a Dios? ¿Por estos días sigues dedicada a Dios? ¿O a qué estamos dedicados? ¿Sí? Y si no estamos dedicados a Dios, pues no estamos agradando a Dios, ¿no? Entonces seguimos con nuestro pasaje, ¿sí? Romanos 12, ¿sí? Versículo 2. Vamos a dividirlo como en 3 partes para entender. Vamos a estar tratando este pasaje, Romanos 12, 1 y 2. Y otra cosa bien importante, ¿sí? Es que debo separarme del sistema de este mundo. O sea, su palabra es clara: no puedo servir a 2 señores, porque voy a terminar amando a uno y menospreciando al otro, odiando al otro. Entonces, parte de una vida dedicada a Dios y parte de la adoración, que la adoración es la esencia de agradar a Dios. Sin adoración no hay nada, mis queridos hermanos. Si nuestras vidas no adoran a Dios, quítese la palabra música, como hablamos, sino es su vida haciendo música para Dios. Eso es, pero una música que agrade a Dios, ¿sí? Entonces, en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Dice: no se amolde al mundo actual, ¿sí? Es importante entender que no debemos amoldarnos, o no debemos conformarnos, ¿sí? A este mundo, ¿sí? No está hablando del mundo como personas, sino de ese sistema mundial que nos lleva, ¿sí? Entonces, algo para adorar a Dios es que debo hacer una separación, ¿sí? No es un aislamiento, ¿sí? Por eso el Señor Jesús oraba: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del mal, ¿sí? No es una imitación. Yo no puedo estar imitándolos a ellos, debo imitar a Cristo, y esa es una verdadera adoración. Entonces, la verdadera adoración es una separación del mundo
¿sí? Que no quiero hacer lo que el mundo hace, pero estoy en ellos. Y creo que parte por lo que hemos perdido nuestra capacidad de evangelizar y de llegar a otras personas es que nos hemos aislado del mundo, ¿sí? Y no separarnos del mundo. Una cosa es aislarse, ¿sí? Como estamos en estos días, que no puedo salir de mi casa, ¿sí? Pero estoy en mi casa, ¿sí? Pero debo seguir compartiendo el Evangelio, y especialmente por medio de la tecnología que hoy debo hacer, ¿no? Entonces, no imitación, sí separación. Debo separarme de las cosas que ellos hacen, pero sin aislarme, que no quiero hablar con ninguno de ellos. Porque si no, ¿cómo los voy a evangelizar? ¿Cómo voy a llevar esa verdadera adoración a las personas que no conocen de Jesús si estoy viviendo aislado y no quiero hablar con nadie, ¿no? Entonces es parte de lo que dice este pasaje: no se amolde al mundo, no se acomode al mundo, ¿sí? No se meta en el sistema, porque el sistema lo va a ir llevando, ¿no? Lo tercero que quiero expresar o quiero comunicar a cada uno de ustedes, ¿sí? Es que debo enfocar mi mente a Dios. Pues algo que yo digo es que las batallas o se ganan aquí o se pierden aquí, ¿sí? Y es lo que Dios está diciendo en su pasaje. Dice que la parte B dice que, sino que sean transformados mediante la ¿qué? Renovación de la mente. ¿Estás renovando tu mente? ¿Sí? Entonces es importante para nosotros, ¿sí? Estar renovando, estar enfocando mi mente a Dios. Es muy importante que mi mente esté enfocada a Dios, y la única forma de enfocar mi mente a Dios es por medio de su palabra, y lo que Él dice, estarlo teniendo en la mente para poder no seguir la corriente de este mundo. Entonces, otra forma importante en la adoración es que yo esté transformando mi forma de pensar. Si no estás transformando tu forma de pensar, entonces tu adoración no es la adoración que Dios quiere que hagamos, ¿no? Es parte de lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, es importante que en este momento nosotros enfoquemos nuestra mente en Dios, ¿no? Entonces, cuando yo tengo mi mente enfocada en Dios, pasa lo que dice el Salmo 16. Entonces los invito a que busquen en sus Biblias, ¿sí? El Salmo 16 del 8 al 9, ¿sí? Es importante que meditemos en lo que Dios tiene en su palabra. Entonces, Salmo 16, versículos 8 al 9, ¿no? A ver lo que el salmista tiene para nosotros. Dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Dios siempre tiene que estar delante de nosotros, porque está a mi diestra y no será conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, ¿no? Entonces, cuando yo estoy enfocado en Dios, ¿sí? Mi mente y mi corazón están alegres, y mi confianza está puesta en Él, ¿no? La segunda parte dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, ¿no? Entonces es importante para nosotros estar enfocados en Dios, no perder la perspectiva, porque si perdemos la perspectiva, entonces pues vamos a perder el foco de la oración, que sigue siendo nuestro Dios. Si en este momento el foco de la oración no es Dios, entonces creo que estoy adorando otras cosas. Y es muy fácil, hemos sido creados para adorar a Dios, hemos sido creados para adorar, y si no adoro a Dios, pues yo voy a terminar adorando otra situación. Por eso es que debo enfocar mi mente, como dice su palabra, si no sean transformados mediante la ¿qué? Renovación. Renovación es enfocar, pensar en Dios y en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que estemos enfocados nuestra vida en Dios, ¿no? Entonces, lo cuarto que quiero hablar es que debo tener una vida de adoración, ¿no? Entonces, es importante lo que hemos venido hablando,
primero, debo dedicarme a Dios, entonces pregúntate, ¿estás dedicado a Dios? Segundo, debo separarme de este sistema, debo separar mi vida y no dejarme llevar, o en estos momentos estoy siendo llevado por la corriente de este mundo. Y lo tercero, enfócate, mi querido hermano. Y creo que cuando Dios dice más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es la palabra primero. O sea, un verdadero adorador, primero está Dios. Un verdadero adorador es el que se enfoca y todo lo que hace, lo hace para Dios. Y quiero tratar el último punto que es bien interesante. Seguramente estos versículos, como les hablaba, no los sabemos de memoria, pero realmente son vivos en nuestra vida en este momento, ¿sí? Y la parte C del versículo 12, que es lo último que quiero tratar, ¿sí? Dice, así podrás, ¿qué? Comprobar, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? ¿Qué estoy haciendo en esta vida? Comprobando la voluntad de Dios para mi vida. Es importante que en este momento te preguntes, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida? ¿Estoy comprobando lo que Dios tiene para mi vida? ¿Sí? Y eso es una forma de adorar, es comprobar lo que Dios tiene para mí. ¿Sí? Entonces, empieza a caminar con Dios, ¿sí? Y Dios te va mostrando por dónde debes andar. A veces empezamos a caminar y después le preguntamos a Dios para dónde quiere que yo vaya, ¿no? Empieza a caminar con Dios y Dios va a dirigir sus pasos, y eso es parte de la verdadera oración, y eso es parte de entender el propósito por el cual hemos sido creados, que es para agradar a Dios. Entonces, quiero que estés meditando en estos días, en estos dos versículos, Romanos 12:1, del 1 al 2, y Él quiere nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, pero también quiere enseñarnos y que podamos entender que necesitamos tener una vida de adoración, y si no la tienes, pues hoy es el día de empezar, mis queridos hermanos. Si no tienes una vida dedicada a Dios, pues hoy es el día. Nunca es tarde para Dios, y si hoy te estás conectando de pronto por primera vez, yo te invito a que entregas su vida completamente a Dios, que entiendas y comprendas que separados de Dios no podemos hacer nada, que entiendas que somos pecadores y estamos separados de Dios, pero Dios nos ha convertido por medio del Señor Jesús en verdaderos adoradores, que lo adoramos en espíritu y en verdad. Y por eso quiero entrar a analizar estos 3 puntos importantes de la verdadera adoración, ¿sí? ¿Sí? Que es realmente lo que nos lleva, que es primero, que es buena, que es agradable y que es perfecta la voluntad de Dios. Dios no te ha equivocado contigo, mi querido hermano. Dios tiene muchas cosas para ti y para la iglesia Torre de Refugio. No crea que es que Dios está ensayando a ver cómo sale. No, Dios ya tiene un plan, pero debemos unirnos al plan de Él, ¿sí? Y no Dios que te una a tu plan, el cual tienes tú. Y no sabemos si tu plan es para agradar a Dios o para agradar a los hombres. Entonces, por eso es muy importante tener sensibilidad por estos días, ¿no? Entonces, convertirse en un adorador es poder conocer la voluntad. ¿Conoce la voluntad de Dios? Si no la conoces, empieza a conocerla. Busca en su palabra. Pide la guía al Espíritu Santo. Que Él te muestre qué es lo que debes hacer para hacer un verdadero adoración. Y es la forma de entender que hemos sido creados para agradarlo a Él. Pero si no conocemos su voluntad, pues ¿cómo lo vamos a poder agradar? Lo vamos a agradar con nuestros propios medios, ¿no? Entonces, también Dios revela su voluntad a los que aman, ¿sí? Eso lo vimos al principio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Él va a revelar su voluntad, ¿sí? Porque Él nos ama. Ese es el plan de Dios, ¿sí? Entonces, Dios tiene un plan para nosotros y Él lo mostrará, ¿sí? Y por eso vamos a ver estos 3 puntos un poquito más detallado. Entonces, la voluntad de Dios es buena, ¿sí?
Y vamos a buscar ese pasaje en Romanos 8:28, ¿sí? Para ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, busca en tu Biblia Romanos 8:28. Pues que seguramente, otro pasaje que seguramente no lo sabemos de memoria, pero hoy quiero que esos pasajes se vuelvan vivos en cada uno de nosotros. Y si realmente estamos viviendo estos pasajes y para podernos convertir en verdaderos adoradores. Entonces el pasaje dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, ¿sí? Es lo que hemos venido hablando, para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios tiene un propósito en tu vida y Dios tiene un propósito en mi vida y nos ha hecho un llamado. Por eso la voluntad de Dios es que buena. Entonces tener una vida de oración es entender la voluntad de Dios, que es buena, ¿sí? Y que tiene un plan maravilloso y que Dios tiene un propósito para nosotros, ¿no? También la voluntad de Dios es agradable para nosotros. Entonces, si quieres ir a Jeremías 29:11 también, busquemos ese pasaje, ¿sí? En lo que Dios tiene para nosotros, en lo que Dios tiene para su iglesia, es importante conocer la voluntad de Dios. Y vamos a ver la voluntad de Dios, Jeremías 29, ¿sí? Versículo 11, ¿sí? Versículo 11. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Entonces, Dios sabe los planes que tiene para la iglesia Torre de Refugio, mis queridos hermanos. Él ya tiene unos planes para ustedes. Él ya tiene unos propósitos. Pero tenemos que empezar a adorarlo en espíritu y en verdad. Tenemos que vivir una vida que agrada a Dios, porque para eso hemos sido creados. Entonces, en la mejor relación que yo tenga con Él, pues en esa misma relación voy a entender estos planes que Dios tiene para la iglesia, ¿no? Afirma el Señor sustenta que tiene unos planes para ustedes y entre esos está en la iglesia Torre de Refugio. Dice planes de bienestar. Entonces, qué agradable que Dios nos tenga en cuenta en sus planes. Qué agradable poder de servir. Qué agradable poder vivir una vida que agrada y que engrandece su nombre. O sea, una vida de adoración. Entonces, por eso la palabra es debo, ¿sí? En el sentido de que, pues realmente, si quiero adorar a Dios, debo hacer algunas cosas, ¿sí? Y son cosas que agradan a Dios. Si no, pues es muy difícil que me pueda gozar. Como hemos estado hablando, qué maravilloso y qué hermoso es hacer las cosas para agradar a Dios, ¿no? También dice, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene un futuro, ¿sí? Para ustedes y tiene un futuro para nosotros. Y eso está en sus manos. El futuro está en las manos de Dios. Simplemente estamos desarrollando lo que Dios tiene para nosotros. Por eso, al principio, digamos que estamos descubriendo esos planes que Dios tiene, descubriendo lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Por eso es un privilegio que Dios nos haya escogido, es un privilegio que Dios haya escogido la iglesia Torre de Refugio para desarrollar sus planes, ¿sí? ¿No es maravilloso eso? Que Dios los haya escogido y que Dios nos haya escogido para desarrollar sus planes aquí en la tierra. Entonces, por eso todo lo que hacemos debe agradar a Dios, ¿sí? Y eso es parte de lo que hemos visto en toda esta enseñanza y sobre todo pues en estos dos versículos que seguramente lo sabemos, seguramente lo repetimos, pero que tenemos que vivirlos si queremos convertirnos en verdaderos adoradores, mis queridos hermanos. Yo los bendigo, oro por ustedes para que Dios siga haciendo su obra, que Dios siga desarrollando sus planes, que cada día podamos ver lo que Dios hace en cada uno y que sigue haciendo en las personas que están a su alrededor. Por eso me gustaría en este momento orar por ustedes
y poner todo en las manos de Dios para que Dios se revele, para que su Espíritu Santo se esté revelando en este momento a cada persona, para que su Espíritu Santo esté desarrollando los planes por medio de los dones, por medio de los talentos, por medio de todo lo que nos ha dado, por medio de todo lo que nos ha equipado para desarrollar sus planes. Esto no es al azar, esto es un plan maravilloso que Dios tiene. Por eso me gustaría orar en este momento para que podamos convertirnos en personas que hemos sido creadas, ¿sí? ¿Sí? Para agradar su nombre, y solo se puede hacer por medio de la adoración. Bueno, hermanos, entonces me gustaría orar por ustedes, orar por la iglesia Torre de Refugio, y pues gracias por invitarme y sobre todo porque Dios me utilice para llevar un mensaje de esperanza a cada uno de ustedes. Entonces, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias nuevamente por poder expresar tus verdades, Señor, bíblicas, pero sobre todo gracias que podamos llevarlas a cabo en nuestras vidas, Señor. Oro por la iglesia Torre de Refugio, oro para que los planes que tú tienes para ellos se puedan revelar en este momento, Señor. Que tu Espíritu Santo esté revelando a cada uno lo que tiene que hacer, que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno, Señor, que cada uno pueda crecer a la imagen y a la estatura de Cristo, que esta iglesia se convierta en este momento en verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que podamos ir más allá de lo que tú nos revelas, Señor, sino que podamos ver tu rostro, ver tu misericordia y todos los planes que tienes para ellos, Señor. Bendícelos en sus nuevos propósitos, bendices su vida, y gracias por los dones y talentos y capacidades y ministerios que has dado allí en este lugar. Oro que tu Espíritu Santo los guíe y los lleve a realizarlos todos, Señor, de acuerdo a tu preciosa voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En este momento yo bendigo la iglesia Torre de Refugio, que pongas tu mano sobre cada uno, Señor, y que tus planes sean dirigidos hacia ti, que todo lo que cada uno haga sea para agradar tu precioso nombre, que para eso hemos sido creados y para eso hemos sido, Dios nos has traído a esta tierra, para glorificar tu nombre en todo lo que hacemos, Señor. Revélate en este momento a cada uno, y que cada uno entienda que tú tienes un plan, que tienes un propósito con cada uno, para que tu palabra siga siendo predicada en cada rincón, en cada lugar donde ellos puedan ir, Señor. Bendícelos y llénalos, y gracias porque tu palabra es viva, y sobre todo porque tu palabra es viva, Señor, y en este momento cobra vida, Señor, al ver la necesidad de esta iglesia que quiere buscar tu propósito y que quiere buscar tus planes. Te doy muchas gracias y oro en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo esté haciendo lo que tenga que hacer. Amén. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y sobre todo que sea una iglesia que adore en espíritu y en verdad. Bendiciones. Bueno, mis queridos, llegó el momento también de otra oportunidad de adorar a nuestro Dios con nuestros diezmos y ofrendas. A pesar que la economía mundial está poniéndose escasa, no es así para los que vivimos en el reino de los cielos, como dicen las bienaventuranzas, sino que seguimos disfrutando de su promesa, que no nos hará falta ninguna cosa. Eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón. No nos ha hecho falta ninguna cosa. Estamos acostumbrados a la abundancia, estamos acostumbrados a tener más, pero el Señor, estoy seguro que ha cumplido su promesa de darnos lo que ha prometido y no dejarnos pasar necesidades. Seguimos en Mateo capítulo 5, versículo 9. Dios dice: Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Debemos procurar la paz
en cuanto a nuestros bienes, porque no dependemos de lo que tengamos, sino dependemos de lo que Dios nos da. Tal vez haya satisfacción si hay ahorro y viene la escasez, pero tal vez haya falta de paz si viene la escasez y no hay ningún ahorro. Por eso tenemos que estar preparados para confiar en el Señor, para que a pesar de la escasez haya paz en nuestros corazones. Dios bendice a los que procuramos la paz. Es una característica del cristiano, es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que tenemos que guardar con los demás, esa paz que tenemos que guardar en casa mientras estemos confinados a una cuarentena, esa paz que tenemos que tener con clientes, con proveedores, con jefes, dueños de empresa, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué seremos llamados hijos de Dios? Si mantenemos la paz en nuestro corazón, seremos llamados hijos de Dios del Altísimo. Por eso tenemos que guardar esta característica y que nos conozcan como hijos de paz. Por eso, mi querido, le animo a seguir diezmando, a seguir ofrendando. Es una gran bendición para nuestras vidas, porque el Señor seguramente nos seguirá sosteniendo. Recuerden, proporcionalmente a lo que nos dé el Señor. Si el Señor nos da algo, algo damos. Si nos da mucho, demos mucho. Si tenemos bastante, demos bastante. El Señor no nos pide nada que no tengamos, pero seamos agradecidos con dar lo que el Señor nos ha prosperado. Por eso, mis queridos, les animo a seguir poniendo sus diezmos y ofrendas en los canales de Da Vivienda, de Efecti o de Pago a Todo. Llegará un tiempo para reunirnos nuevamente y entregar nuestras ofrendas físicamente, como lo hacemos. Gracias a Dios tenemos una administración de la iglesia vigilada, la cual lleva reportes para presentar al Estado. Entonces, también damos gracias a Dios porque sabemos que el Señor es misericordioso. También recordamos la canasta de amor. Abajo aparecen los datos de la persona encargada. Y en esta oportunidad de cuarentena y de escasez de algunos hermanos, como Iglesia Cristiana Aposento Alto, Torre de Refugio, hemos tenido la oportunidad de aportar algo para las necesidades. No todo, pero algo hemos tratado de sufragar. El Señor es bueno y ha sido una buena oportunidad para animarnos los unos a los otros por medio de mercados. Comida, que es lo que necesitamos, a veces dinero para arriendos y demás gastos. Pero todas estas ofrendas espero que las reciban de mano del Señor, porque el Señor es el que las envía, no son los hombres. El Señor es el que tiene misericordia y está pendiente de nuestras necesidades. Por eso, lo que reciban de mano del Señor, recibámoslo con gratitud, porque viene del Señor. Demos gracias al Señor y oremos. Padre, gracias por nuestros trabajos y gracias porque nunca ha faltado el sustento para nuestra casa. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Y gracias, Padre, porque has cumplido con tu promesa de poner comida en nuestra mesa, de tener un techo y de andar vestidos. Te alabamos, Señor, porque tú eres santo y tú eres bueno para con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y de lo recibido de tu mano te damos. Tuya es mi vida, tuyo es todo lo que tengo y lo que soy. Me comprometo a darle un buen uso a todo aquello que has dado. Quiero ser fiel y dar conforme a lo que hay en mi corazón. Agradecido estoy, pues me has dado tanto, y aunque imitarte es difícil, estoy dispuesto a vivir una vida generosa, una vida donde sepa administrar lo que me das, una vida generosa, una vida donde aprenda a sembrar
recibido de tu mano, te damos. Tuya es mi vida, tuyo es todo lo que tengo y lo que soy. Me comprometo a darle un buen uso a todo aquello que has dado. Quiero ser fiel y dar conforme a lo que hay en mi corazón. Agradecido estoy, pues me has dado tanto. Y aunque imitarte es difícil, estoy dispuesto a vivir una vida generosa, una vida donde sepa administrar lo que me das. Una vida generosa, una vida donde aprenda a sembrar y cosechar. Una vida generosa, donde siempre es mejor dar que recibir. Una vida que disfruta al servir. Una vida generosa. Agradecido estoy, pues me has dado tanto. Y aunque imitarte es difícil, estoy dispuesto a vivir una vida generosa, una vida donde sepa administrar lo que me das. Una vida generosa, una vida donde aprenda a sembrar y cosechar. Una vida generosa, una vida donde sepa administrar lo que me das. Una vida generosa, una vida donde aprenda a sembrar y cosechar. Una vida generosa, donde siempre es mejor dar que recibir. Una vida que disfruta al servir. Una vida generosa. Bueno, mis queridos, pues para terminar, ha sido un gran privilegio estar con todos ustedes en esta mañana. Y este mensaje va para ti, mi querido amigo, tú que no has tenido la oportunidad de visitarnos en el local de nuestra iglesia, pero que has venido siguiendo nuestros devocionales, nuestro tiempo de oración, y estás aquí presente escuchando este culto virtual que hacemos para la gloria del Señor. Quiero decirte que el Señor está tocando a tu puerta, que el Señor quiere tu vida, quiere que tú rindas tu vida, que tú te arrepientas de tu pecado, de que confieses a Jesucristo como Salvador, y el Espíritu Santo entrará a tu vida. Por eso quiero que veas este video, el cual nos explica una vez más el Evangelio del Señor Jesucristo. Bueno, mis queridos, Dios los bendiga. Muchísimas gracias y que pasen un excelente semana. Les amo. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? De la respuesta a esta pregunta depende tu comprensión sobre Dios, el mundo y el futuro. Básicamente hay dos opciones. O bien tengo que hacer algo para ganarme el cielo, o no hay nada que pueda hacer para merecerlo. Dentro de la primera opción se engloban todas las religiones y filosofías del mundo en las que el hombre debe sufrir, sacrificarse y portarse bien para ir al cielo o alcanzar otra dimensión. Este planteamiento parece lógico. Es aceptado por la mayoría. El que algo quiere, algo le cuesta. Casi todo el planeta comparte la opinión de que el hombre debe esforzarse por merecer la salvación, y si no lo logra, es castigado. Pero, ¿y si eso no es cierto? ¿Y si la salvación no depende de lo que hagas? Quizá durante siglos no hemos entendido bien a Dios y qué nos pide. A continuación vas a descubrir, en 2 minutos, la verdad sobre la salvación. ¿Estás preparado? Comencemos. Hechos 16 da la respuesta más clara a nuestra pregunta. ¿Qué haré para ser salvo? Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero hay más. Juan 3. El que cree no es condenado. El que cree tiene vida eterna. Romanos y Galatas dicen que somos salvos por la fe. En Ezequiel 33 Dios no quiere la muerte ni siquiera de los que le rechazan. Si Dios pudiera salvarte sin preguntarte, lo haría. A ti y a todo el mundo. Pero no puede porque te ha creado libre.
Aunque le duela, Dios no salvará a nadie que no quiera compartir con él la eternidad. El hombre malinterpretaba la ley como un requisito que cumplir para ser salvo. Pero nunca ha sido así. La ley no te puede salvar, solo puede señalarte el ideal. En Romanos 10, el cumplimiento de la ley es el amor. Jesús dice que si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Y es que solo quien le conoce de verdad puede parecerse a él. Obedecer es resultado de una vida transformada, no su causa. Imagina que caes en un pozo y no puedes salir. Llega el rescate y te grita: ¿quieres que te saque? Sí. Pues sube. Si no puedo. Pues si no puedes, lo siento. Tu salvación debe implicar necesariamente algo que no puedas hacer solo. Si no, no sería un rescate. Lo único que está en tu mano es aferrarte a la cuerda. Eso en la Biblia se llama fe. Dios es amor y no ha creado a unos para que se salven y otros para que se pierdan. Hay cientos de versículos que invitan a todo ser humano a aceptar la vida eterna. Si no pudiesen hacerlo, Dios estaría mintiendo. En 2 de Pedro 3, Dios quiere que todo el mundo se arrepienta. Ha hecho todo lo necesario para que la salvación dependa de ti. La verdadera fe no te deja donde estás. El contacto diario con Dios leyendo y orando te transforma. Es lo que Santiago 3 define como una fe viva. ¿Y si peco? ¿Y si me equivoco? No te preocupes, 1 de Juan dice que Dios siempre te perdona. Su misericordia es infinita. Isaías 43 promete que no importa lo que hayas hecho, si te arrepientes, Dios nunca más se acordará de tus pecados. Curioso, ¿verdad? Es sencillo, pero costó mucho. El Creador tuvo que morir en tu lugar. Y esa es la clave de la historia. Juan 3:16 resume así toda la Biblia. Léelo. Por cierto, hay algo que nunca lograrás por mucho que lo intentes. Jamás conseguirás que Dios deje de amarte. No lo olvides. Aunque la mayoría piense lo contrario, la salvación no es un premio al mérito, sino un regalo inmerecido. La verdadera religión no es un conjunto de doctrinas o normas que cumplir, es una relación viva con el Creador que murió por ti y prometió volver a buscarte. Acéptalo y déjate salvar. El resto será una gran aventura.